La detención, Claudio, yo quiero conversar con el capitán Valdés porque ayer cuando empezaron a sonar los teléfonos de los periodistas, pero nos volvimos locos cuando dijeron Carabineros detuvo al supuesto ideólogo de este sicariato. ¿Cómo fue esa detención, capitán? Bueno, ¿Cómo está? Capitán Oscar Valdés. Un gusto saludarlos primero que todo. Y hay que enfatizar ciertos aspectos. Primero que todo, cuando ya obviamente conocemos la noticia y obviamente tenemos información respecto al caso, y en contacto directo con la Fiscalía se dispone todo lo que es el tema de la privacidad de la información con la finalidad de resguardar una gran cantidad de otras aristas que al momento tampoco están siendo de público conocimiento. Por eso, comprometer más información en los procesos investigativos a veces puede dificultar lo que son otras diligencias que se están encaminando. ¿Dónde lo detuvieron? Tampoco obviamente voy a entregar toda esa información. No tengo esa información al momento. De hecho, lo quiero transparentar bien abiertamente. Lo que sí quiero destacar y enfatizar es que fue personal de Carabineros quien en conjunto con la Fiscalía logran la detención de esta persona. Habían antecedentes previos que ya se manejaban, que surgió propiamente del proceso investigativo. Hay un convencimiento, hay una certeza, hay una carpeta investigativa robusta que valida todos los antecedentes. Cuando uno pide una orden de investigar, los que hemos investigado, cuando uno dice que una persona participó en un hecho criminal, le entrega los antecedentes al Ministerio Público, se crea un convencimiento tal que permite que el fiscal solicite al juez de garantía la orden de detención. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Hay antecedentes sólidos, robustos, que van a ser puestos en conocimiento público, cuando sea obviamente puesto a control de detención, que es hoy día durante la tarde, en horario PM. Y todos esos antecedentes, como forman parte de este proceso investigativo, hay muchos otros que no podemos revelar, que no podemos mencionar por el momento, por sobre todo que no los conocemos, pero que además vienen otras aristas que la Fiscalía de igual forma está investigando. Recordemos, llegamos un poco a la cronología. Este lamentable hecho, este sicariato, ocurre el 19 de junio. La detención de estos tres sicarios se materializa el 9 de julio, en menos de un mes, para precisarlo solamente. Ocurre un poquito más de 20 días. Y ya tenemos estos tres sujetos. Indistintamente lo que ocurrió después, que no es competencia mía, que no es competencia de la investigación, de la Fiscalía, ni siquiera del trabajo que realizó el C9, ya obviamente surgirán otras aristas. Pero el trabajo silencioso que... Lo pillaron en tiempo récord y se lo entregaron a la Fiscalía y ahí Carabineros... O sea, tres sujetos que pasaron inmediatamente a prisión preventiva, que tres sujetos peligrosos, o sea, sujetos que estaban convencidos de que por una pequeña suma de dinero, o sea, lo que sea, podían llegar y matar a cualquier persona. Entonces, el nivel de peligrosidad de estos tres sujetos había que rápidamente retirarlos y sacarlos de circulación de las calles. Indistintamente por los hechos que todos conocemos, eso lamentablemente con uno de ellos no ocurrió. Pero, como parte de las diligencias que desarrolló el equipo investigativo C9 y el continuo trabajo que se ha desarrollado con respecto a este caso, que no ha cesado, incluso se intensificó, como bien dijo don Claudio, posterior a lo que ocurrió lamentablemente con la liberación de este sicario, han permitido ir articulando otra serie de aristas que hoy en día en la mayoría son de público conocimiento, que directamente la Fiscalía lo ha materializado, pero viene también otro antecedente que también van a permitir nutrir este proceso investigativo. Vamos a conocer más antecedentes. Vamos a conocer más antecedentes. Hay muchas otras aristas que igual forma la Fiscalía también está barajando. Los equipos de C9... Esto no terminó con la detención de los tres sicarios. Esto continuó con la detención del sujeto autor material, que fue durante la tarde de ayer. Pero el trabajo también, actualmente ahora, los mismos equipos investigativos continúan trabajando porque hay otra serie de aristas que también hay que ir... Hay otros flancos que también hay que ir podríamos cubriendo. pensar que, por ejemplo, eventualmente no sería el único que hizo el encargo. Las hipótesis, José, al momento son tremendamente variadas. Las motivaciones, como bien señalaba aquí, que pueden ser económicas, pasionales u otras más, todavía siguen siendo barajadas por parte del Ministerio Público y la Fiscalía. Ahora, los antecedentes que se tienen al momento de generar la detención de estos sujetos son tremendamente robustos y permiten generar el convencimiento jurídico, legal y de los equipos investigativos para solicitar la orden de detención y que se haya materializado durante el día de ayer. ¿Y se sabe cuántos sujetos de interés manejan o barajan las policías hoy día? No finalizan con estos cuatro. No finalizan. No finalizan con estos cuatro que se tienen. Bueno, claro, hay un intermediario que sin duda es... De lo que sabemos hasta ahora son 5. Por lo menos 5. Presuntamente el caballero aquí, ¿no es cierto?, como autor intelectual, que le encarga a otro ciudadano extranjero el trabajo y este que contrata 3. Claro. Ya sería 5. ¿Podrían ser más? No se puede descartar por el momento y solamente pensar, cuando ocurre un sicariato, cuando ocurre una persona que solicita que se genere, que se provoque la muerte de alguien, hay todo un factor logístico de fondo, que es proveer de vehículos,
proveer de un domicilio, una casa de seguridad, proveer alimentación, proveer traslado, Ya, pero permitir que alguien salga del territorio nacional. claro, claro, de hecho el fiscal Ángel Valencia dijo, este señor tiene una red de apoyo importante, o sea, salió de la cárcel y tenía 2,5 millones para ir para tomarse el taxi hasta Iquique, o sea... Puede ser parte del pago. Hay otro dato bueno que podríamos... Y nunca se vio solo, además, en las imágenes, perdón. Hay otro dato bueno que estamos tratando de tener. ¿Cuánto tiempo antes del asesinato dejaron de verse ellos? Como lo decía el vecino que estaba con Rodrigo Pérez. Lo veía acá casi todos los días, venía siempre, estaban juntos. ¿Hubo un quiebre? ¿Cuánto tiempo antes? Cristian. Sí. Acá también, Anita, hay algo muy importante, como decía acá el capitán. Acá hay que hacer otra línea investigativa. ¿Otra? Obviamente, hay que perseguir el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque podría haber sido un dinero ilícito. Acá me atrevería a decir que la Fiscalía Nacional Económica también podría investigar en caso que esta persona de la que estamos hablando, que en este momento está detenida, pasara, ¿verdad?, a calidad de imputado o detenido, o se acreditara su participación como actor intelectual, se le investigarían todos sus negocios, si son lícitos, ilícitos y de dónde salió este dinero para pagar un sicariato. Acá se abre un abanico, digamos. Claro. La cosa no es tan lineal como uno pudiera pensar. A le pidió a B que C, D, E cometieran este delito. No es así. Hay mucho más que escarbar. Por supuesto, porque si aunque hubiera negocio, yo, fui a la caja registradora, saqué 30 millones para pagar un sicariato, no, hay que investigar. Hay que investigar y ver, ¿verdad?, qué es lo que hay detrás de todo esto. Hay que hacer una cronología, pero mucho antes, incluso del momento que ellos se conocen, los negocios que tenían en conjunto, investigar las dos aristas hasta llegar al momento que ocurrió, lo que pasó posteriormente, como decía bien el capitán, la investigación, ¿verdad?, que es una investigación robusta y ojalá que se llegue a la conclusión final de cuál fue el móvil, como dice Claudio, por qué se ocasionó este sicariato. ¿Se sabe dónde está detenido ahora? ¿Pregunta? ¿Rodrigo se sabe dónde está detenido? Ay. Espérate, que Rodrigo está estando ahí. Ahora sí, perdón. Ahora sí, dígame. Es que No. justo iba a entrar a hablar justamente con alguien de los vecinos, dígame. No, te preguntaba, porque Claudio preguntaba si sabía dónde está detenido este señor. Sí, al menos pasó la noche, estamos hablando de Wilson Verdugo Díaz, pasó la noche en la tercera comisaría, lo detiene el personal del OS9 de Carabineros, una unidad especializada en este tipo de investigaciones complejas, y lo trasladan justamente en un vehículo del OS9, no institucional, hasta justamente la dependencia de la tercera comisaría. Dame 2 segunditos para poder hablar fuera de cámara. Dale. Tenemos a la Delphi precisamente en ese lugar. Delphi, buenos días. Sí, miren, buenos días. Estamos justamente en la tercera comisaría de Santiago y acá es donde estaría en este momento al interior, en una celda separada, Wilson Verdugo. Para que entiendan un poco ustedes, él está en una celda separada seguramente por el tema de seguridad, ¿no? Pero él llega acá a la comisaría alrededor de las 18:30 de ayer. Hasta el momento solamente ha tenido contacto con 3 abogados que llegan hasta este lugar a conversar con él. Pero si se preguntan, por ejemplo, si su familia lo ha visto, si alguien ha podido conversar con él en los últimos minutos, no, solamente ha tenido visita de estos abogados. Y llegó ayer, como te decía Repe, vestido con camisa, con jeans, como semi-informal, acá a la comisaría. Y está detenido, como yo les decía, desde ayer a las 18:30 y podría salir a eso de la 1 de la tarde aproximadamente para la formalización a las 4 de la tarde, Repe. Claro, de aquí tendría que ser conducido, como tiene el turno de la tarde, hasta el Centro de Justicia, donde seguramente se va a hacer el control de detención y la formalización. Creemos que eso va todo junto, evidentemente. Y no ha llegado ningún familiar a verlo, a saber cómo está. ¿Se sabe algo? Solo los abogados, dices tú. Es que eso llama mucho la atención porque lo que pudimos saber de acá del lugar es que él podría recibir visitas de familiares, de hecho podrían traerle comida incluso,
y no ha llegado nadie de la familia, ni siquiera a ver cómo se encuentra, porque recordemos que lo detienen ayer, al parecer, en la vaquita, en el restaurante, pero en el de Recoleta, y lo trae un vehículo del OS9 hasta esta comisaría. Desde ese entonces solamente ha tenido contacto con estos 3 abogados que desconocemos si son privados, si él los contactó o si algún familiar los contrató. Esa información todavía no ha sido entregada acá a los periodistas. 3 abogados, Claudio, ¿qué te va? Tres Ni un abogados. familiar. A ver, es un derecho que tiene cualquier bueno, por persona supuesto. detenido, de que lo visite no solamente un abogado, sino todos los abogados de su confianza, y en ese sentido Carabineros, y el capitán me lo puede refrendar, Carabineros tiene que dar las facilidades para que eso se produzca. A veces en lugares especiales o cerca de la celda, para que pueda existir una conversación privada entre abogado y su defendido. Capitán, cuando hay un sujeto de tal interés detenido, ¿qué diligencias hace Carabineros mientras tanto? Cosas que no vemos de repente nosotros en terreno. Bueno, específicamente, hablando de la generalidad, o sea, Sí. uno muchas veces puede entender que cuando se hacen diligencias por un tema tan importante como esto, lo Como primero que este. se hace, nos volcamos hacia lo que es la revisión de cámaras, por ejemplo. Empadronar testigos, tomar declaraciones eventualmente, pero también hay un trabajo muy silencioso que es un trabajo de escritorio. Por ejemplo, lo que es, y no creo que sea ningún pecado develarlo, lo que son las escuchas telefónicas, cuando son obviamente, todas se solicitan debidamente a través de la Fiscalía, a través de los tribunales correspondientes, y eso también de igual forma entrega un registro. Y todos esos registros son analizados, son interpretados, las coordenadas, por ejemplo, dónde se mantuvo un teléfono, y hay otra serie de información que obviamente no podemos develar por todo lo que son los secretos de investigación, pero hay muchos antecedentes, porque por ejemplo muchas veces cuando ocurre un hecho criminal, no solamente hablando de este, y nos vamos a un lugar y decimos, es que no hay cámaras de seguridad. Para nosotros, como investigadores, que haya o no cámaras de repente incluso es irrelevante, porque hay un sinfín de otras diligencias que un buen investigador puede realizar, que no solamente va a depender de que existan o no cámaras de seguridad. Hay un sinfín de registros, tránsito de vehículos, por ejemplo, registros de cámaras de seguridad, registro de pórtico a LPR, empadronamiento de testigos, personas conocidas del lugar, cámaras en otros sectores que no solamente han registrado, por ejemplo, el sitio de suceso, sino que otros lugares aledaños. O sea, no es descartable, por ejemplo, de que este señor haya sido sujeto de interés rápidamente en la investigación y haya sido seguido para ver su comportamiento posterior. O sea, y que finalmente ciertas conductas y ciertos antecedentes recopilados hayan sido suficientes para un tribunal para decretar su detención. O sea, va brotando dentro del propio proceso investigativo. Van surgiendo aristas, van surgiendo hebras, por ejemplo, que un buen investigador sabe detectarlas y comienza a generar un mayor interés en algunos elementos, en algunas personas, en algunos sectores. Transferencias bancarias, por ejemplo, que también son solicitadas a través de Fiscalía y Ministerio Público. Y aunque no haya transferencias bancarias, igual se puede hacer mucho otro trabajo con lo que es, por ejemplo, el dinero en efectivo. Hay un sinfín de cosas que puede desarrollar los equipos investigativos y que el OS9 tiene bastante experiencia en eso, y yo por eso me atrevo a decir bien fundadamente que el resultado investigativo que se ha obtenido ya desde el 19 de junio a la fecha es tremendamente robusto, y el producto que tiene hoy en día la Fiscalía permite generar el convencimiento para decir que esta persona tiene a lo menos algún grado de participación que merece ser investigado. Claro. Y además aquí hay harta plata, harto efectivo que debe estar metido también si es una operación de tal magnitud. Y Claudio, lo otro también, que cuando son sujetos de interés así, cuando están detenidos, es porque hay algo robusto, hay algo ya muy concreto. A ver, es que Oye, yo creo que aquí uno no puede hacer actos de fe. Y yo creo que quiero creer que la Fiscalía tiene algo robusto para haber pedido, como dice el capitán, la detención de esta persona, y que el juez de garantía que estaba de turno y que recibió el llamado para pedir esta detención, recibió todos esos antecedentes y no solamente parte de lo que hoy día vamos a ver en la audiencia de formalización. Porque también sería muy extraño que hoy día la Fiscalía pida una ampliación de la detención para pedir más antecedentes. Lo que hoy día debiéramos ver en la tarde es directamente la audiencia de control de detención, de formalización de cargos y de la discusión de la medida cautelar. Claro. Entonces, ¿cuáles son esos antecedentes robustos? Así es. Oye, estamos al teléfono con Francisco Kaminsky. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, José, cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, gracias por conversar con nosotros, Francisco. Yo creo que la primera pregunta acá de cajón. ¿Declaraste? ¿Por qué declaraste? ¿Cómo está? Bueno, los saludo a todos. Parece que hay varias Gracias. gente ahí en el estudio. Bueno, Sí. yo declaré específicamente porque yo conozco a José Felipe, la víctima, hace años. Tengo una relación cercana con él desde hace tiempo, comercial. Lo conocí hace
hace como te digo 10 años, porque me hacía unos nexos con unos auspiciadores de ahí de Estación Central. Y el día de que a él obviamente lo mataron, a mí me había llamado y obviamente que tenía que prestar mi declaración y me preguntaron. Y de cierta manera, obviamente, entendí cuando me explicó el fiscal por qué tenía que declarar, porque yo como que no sentía que no tenía nada que ver. Me explicó él que tenía que, obviamente, cerrar esa ventana que de cierta manera era la que quedaba, pero a mí me llaman cuando ya tienen a todo el caso como resuelto. Incluso estaba el detenido ahí dentro de los S7, ya tenían como todo listo. Y como te digo, ese día él hizo varias llamadas y a todas las personas que llamó, los llamaron a declarar y esa persona una de esas personas fui yo. Entonces yo fui a dar mi testimonio. Ya, porque estaba en la lista de teléfono, en el fondo dijeron, bueno, es parte de la diligencia que tienen que hacer, digamos. Porque habías hablado con él, digamos, esa mañana. Pero Francisco, tú conociste también a Wilson, ¿o no? También lo conozco porque en un tiempo, en el año 2012, 2013, como por esa época, también era auspiciador con uno de sus restaurantes de un programa de radio que yo hacía y ahí lo conocí. Y después las veces que lo vi por Felipe, pues, porque Felipe lo invitaba y porque tenía una relación cercana con Felipe. Oye, ¿y cómo era la relación entre ellos dos? Ellos dos, para mi gusto, se llevaban bien, tenían una relación de amistad bien potente. Como te digo, yo creo que todos los cercanos estamos como impactados, porque más encima Felipe siempre hablaba súper bien de Don Wilson y todo el asunto, así que como que no conozco los detalles del caso, la verdad, porque me imagino que hoy día los van a contar, pero por esa llamada, de cierta manera, como incluso súper cordial, corta y breve, fui llamado a declarar de calidad de testigo voluntario, de hecho. Ya. Oye, Francisco, lo que pasa es que hemos estado conversando de este tema y todo lo que hemos visto entre las fotos, algunos testimonios, algunos trascendidos, más lo que tú también nos aportas, es que ellos parece que eran muy amigos. Nosotros aquí hablábamos de poto y calzón, hermano, pana, carreta, toda la cuestión. Partner. Entonces como que uno dice, es de alto impacto, porque para el móvil, si eventualmente Wilson estuviera, hoy día está detenido, pero tendría que comprobarse, pero si él estuviera involucrado en esto, es extraordinariamente sorprendente y el móvil tendría que haber sido muy potente. ¿A ti no te sorprendió, no te sorprende de la misma manera? No, a mí me sorprende de la misma manera y me imagino que todos, como te digo, te repito, porque yo creo que todos los que conocemos a Felipe nos impacta de la misma manera. Para mí siempre ellos fueron como súper amigos. Yo siempre, como te digo, nunca escuché a Felipe hablar una mala palabra de Wilson. Al contrario, era como muy una persona muy importante para él, muy cariñoso siempre y con todo el mundo en general. Por eso que el caso me impactó desde el día 1 y hoy día más todavía, si es que esto, como dices tú, bien se llegara a comprobar, pero sí, nunca escuché una mala palabra, al contrario, siempre para mí siempre fueron súper amigos. Francisco, ¿y cómo se llama? No sé, a ver, yo no conozco si su relación con Felipe era netamente de trabajo, de repente cuando se conseguían auspicios, cosas así, o algunos negocios. O también, por ejemplo, conocías a la familia. ¿Qué sabes cómo están? Si también están sorprendidos con que se haya detenido a Wilson. Pucha, no podía hablar de que la detención, esto se supo hoy, no podía hablar con la familia, pero me imagino que deben estar igual de sorprendidos que todo el mundo porque es realmente impactante. Yo sé que como te digo, los cercanos y todo el mundo siempre escuchamos a Felipe hablar muy bien de Wilson, entonces como que... Y yo desconozco qué tema comercial hayan tenido ellos dos, pero cuesta como creerlo. Cuando yo lo veo, como que no lo creo. Francisco, hola, Ana María por acá. Te quería preguntar porque en algún momento tu expareja, Carla, dijo que temía o tenía aprensiones también, incluso dijo la palabra temor, de que tú estabas vinculado con prestamistas. No sé si alguno de estos dos es alguno de esos prestamistas. No tiene nada que ver. Yo nunca he estado vinculado con prestamistas, aprovecho de aclararlo. Nunca me he referido a las declaraciones de la mamá de mi hijo y nunca lo voy a hacer tampoco, pero
pero los temas comerciales que ella habló fueron productos del cierre de una fábrica de cecinas que nosotros hicimos en pandemia con mi familia, en el cual estaba a cargo mi hermano, y obviamente cuando se cerró todos llegaron por el apellido a cobrarme a mí. Y ahí es donde me imagino que la Carla se refiere que tenía susto porque como que, pero no tiene nada que ver este caso ni estas personas como con esa declaración. No, te lo pregunto para poder perfilarlos a ellos, porque lo que se decía era eso, que alguno prestamista. Ahora, lo otro, tú los conocías harto, y yo me preguntaba acá antes de tomar contacto contigo, ¿cuándo se habrá roto esta relación, si es que se rompió? ¿Supiste de alguna pelea, algún distanciamiento? No, nada. No, yo nunca vi un distanciamiento, nunca vi una pelea, nunca supe una mala palabra, nunca supe que estaban peleados, enojados, nunca en ninguno del tiempo. Ahora, yo conocía a Felipe, a don Wilson no lo conocía tanto. Y como te digo, lo conocía a don Wilson más que nada por Felipe, que Felipe lo invitaba de repente, o aparecía en un almuerzo, una cosa así, pero muy esporádicamente. ¿Y cómo se refería a Wilson, Felipe? Súper bien, súper bien. Como te digo, él hablaba bien de él y de todo el mundo. Básicamente era un amigo, para él estimaba mucho y siempre, como te digo, se refirió bien. ¿Y tenía algún apodo? Dicen que le decía Papi Wilson o que era conocido como Papi Wilson. Sí, bueno, no sé, lo escuchaba algunas veces decirle así, pero como te digo, desde el cariño, desde el amor y como desde la buena intención. Claro, muy cercano, muy cercano. Sí. ¿Y se sabía si hacían negocios con la gente de Franklin, con fondas, pensando en todo esto de la carne, no? No sé, yo ahí desconozco como los negocios que hacían. Para serte súper sincero, y ahí prefiero como, me imagino que la investigación lo debe tener esa información, pero yo la desconozco porque yo, como te digo, no tenía una relación tan cercana con Felipe en términos de saber qué es lo que hacía con don Wilson. Tampoco me correspondía preguntarle y tampoco cuáles eran sus negocios. Francisco, Michelle por acá, ¿cómo estás? Hola, Michelle. Hola, oye, te quería preguntar, ¿tú alguna vez viste a Felipe como preocupado, a lo mejor asustado? ¿Te comentó alguna vez si estaba siendo a lo mejor amenazado? Nunca. ¿Siempre lo viste tranquilo? La verdad que nunca, siempre lo vi tranquilo. Y el último tiempo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con él personalmente? Yo la última vez que estuve con él fue hace como un mes, pero ese día que falleció, yo hablé con él, pues, y por eso a mí me llaman a hablar. Sí. Él me llama en la mañana y, como te digo, lo noté muy normal, muy tranquilo, hablamos cordialmente, coloquialmente, quedamos incluso de la próxima semana, porque vengo a hacer un trámite, me dijo, después me devuelvo a Viña y a la otra semana vuelvo y almorzamos y nos juntamos a ver si nos tomamos un café por ahí. Ya, ok, compadre, un abrazo. Esa fue la última conversación que tuve con él. Son una conversación coloquial, tranquila. Pero muy normal, yo no lo había asustado, ni preocupado, ni nada. Incluso en las imágenes, disculpa Anita, en las imágenes se ve como que parece que Felipe era una persona muy alegre. Súper alegre. Francisco, súper ¿y lo alegre, otro? Muy amigo de mucha gente y muy humilde y buena onda. Bueno, eso es clave también, los amigos de mucha gente. El día del velorio, por ejemplo, el funeral, allí no sé si tú presenciaste, escuchaste o no sé si fuiste, pero en Yo no fui. pero en esos días la familia le habría dicho a Wilson, fue el Tom. ¿Habrás escuchado de eso, de esa persona? ¿Quién es el Tom? Sí, me lo preguntaron igual, pero no tiene, bueno, el fiscal me lo preguntó ayer también, ¿ya? En términos de la declaración y claro, no tenían ninguna relación comercial ellos dos. Pero porque era una persona que supuestamente traía artistas, allí me hace sentido con el tema de la fonda. Exactamente. Y como te digo, si tuvieron algún desencuentro era porque no se pudo sacar una foto con algún artista que él traía, cosas así, que a veces los artistas como que piden algunos requisitos que no entra tanta gente, cosas así, pero no tenían ningún tema como comercial ellos, ¿no? ¿Y cómo era el carácter de Wilson? Porque lo conociste muy poco, tú eres más amigo obviamente de Felipe, pero me decías al principio que Wilson igual financió, hizo de sponsor, de auspiciador. ¿Cómo era el carácter de él? Es un tipo, no sé, por lo que yo lo conocí, tranquilo, muy tranquilo. Siempre era como un caballero como muy pausado, tranquilo. Como te digo, tampoco lo conocí tanto, más que eso, como cuando a ti te presentan a un auspiciador y exacto, como que uno se toma un café con él, le cuenta un poco de su negocio y se para y se va. Pues tampoco es como que te podría hacer un perfil de cómo es.
Francisco, ¿tú tienes antecedentes de que ellos hacían negocio entre ellos? Porque por lo que sabemos, el Rey de Mex, bueno... Yo no sé. ¿Ah? Yo no sé. Yo sé que hacían algunas cosas, pues me imagino porque pasaban tanto tiempo juntos, por lo que me contaban, pero yo nunca escuché qué tipo de negocio, ni qué es lo que había, si había plata, no había plata, no tengo antecedentes como de eso. Ya, tampoco tenía claro eso. Ahora, Wilson, no sé si tú sabes, te lo pregunto porque, digamos, podría ser la fuente más cercana a él que tenemos. Wilson era casado, ¿sabías tú si tenía hijos, pareja? No es para identificarlo, sino que más entender el contexto de una persona nada más. Lo desconozco. Lo desconoce. Ya. Exacto. Bueno. Eso. Oye, Francisco... Yo los dejo, le agradezco. Sí, no, eso mismo te iba a decir. De esta manera es bueno como responder cuando uno... Te quería dar las gracias por, ¿cómo se llama?, aceptar la llamada, aclarar, digamos, porque obviamente salió tu nombre al baile y es bueno aclarar. Y, ¿cómo se llama?, también por darnos un poquito una pista de cómo era la relación de estas dos personas, que nos impacta por lo demás, si eran tan cercanos, digamos, que eventualmente podría haber motivado un acto de esta naturaleza. Francisco, un millón de gracias. Te mando un abrazo, Repe, cuídate. Igualmente. Mucho. Un gusto, vale, chao. Chao.